Y seguimos aquí en Café Entre Amigos y vamos a hablar de una película. Elefante Blanco es una película que está en cartelera hace algún tiempo, ha generado cierta polémica, ciertas dudas. Habla de un cura argentino, que es interpretado por Ricardo Darín, un cura francés, pero hay mucha gente que no entiende muy bien la temática de la película. Se llama Elefante Blanco y vamos a charlar de este tema con Adrián Vitale. ¿Cómo andas, Adrián? Muy bien, ¿cómo estás, Analia? Muy bien. Bueno, me alegro mucho. A ver, contanos un poquito, sácanos de la duda, ¿qué pasa? ¿Por qué dedicado a Mujica? ¿Quién es Mujica? Contanos un poquito. Bueno, vamos a tirar algunos elementos, cosas que el que la vio pueda comprenderlo un poco mejor y el que no la vio no le vamos a No le quememos, Adrián, no le quememos, sí. Claro. Lo primero que tenemos que decir que Elefante Blanco era un hospital, un proyecto que iba a hacer el gobierno peronista y que quedó inconcluso. Iba a ser el hospital más grande de América Latina, ¿no? Por eso ese edificio grande que se ve se le llamaba el Elefante Blanco, por eso el nombre de Elefante Blanco, ¿no? Que ahí se convierte en una villa, en realidad. Abajo se convierte en la Villa 31, donde el cura Mujica, Carlos Mujica, que venía de una familia de la oligarquía, económicamente muy bien, y era hacer la opción por los pobres, ¿no? En la jerga eclesiástica el tipo era un candidato a obispo, ¿no? Y termina comprometiéndose en el barro con los pequeños, ¿no? Entonces, claro, quedó estigmatizado, se desvió, digamos, del camino de los planes que había, de los planes que había, ¿no? Y Mujica, bueno, era un tipo de un compromiso social muy grande, vivía en la villa, y en el 74, el 11 de mayo del 74, todavía nunca se aclaró quién fue, se decía que era la AAA, que era un movimiento integrista de derecha. Terminan después de una misa ejecutándolo, ¿no? Cuando sale para volverse a la villa lo matan, ¿no? Nunca se aclaró ese crimen y siempre quedó en la sombra quienes podían ser los responsables. La impunidad. ¿No? La impunidad. Y la película está dedicada a él, ¿no? Es en honor a su memoria. Después vamos a ver en la película que hay un cura francés. Entonces decimos, ¿qué hace un cura francés en la Villa 31? ¿Cómo se entiende? El cura francés, con una lógica increíble, el director está como intentando remarcar que los curas obreros nacen en Francia en 1944, fueron perseguidos por el Vaticano, hasta que en el 1962, cuando comienza el Concilio Vaticano II, Juan XXIII los incorpora, los blanquea, termina la persecución, que después se vuelve a sentar de nuevo en el 70, desde el 70, digamos, al 80, y después posteriormente con Juan Pablo II persiguiendo a todos los teólogos de la liberación, ¿no? Que eran los curas que estaban con el compromiso social con los pobres, o sea, eran sacerdotes que trabajaban, que no vivían del altar, no vivían de la limosna, no vivían de los fieles, vivían de su trabajo, ¿no? Bueno, esa experiencia en Francia termina siendo asimilada por América Latina y por Argentina. Bueno, Mujica era parte de ese grupo que se llamaba los curas del tercer mundo, ¿no? Que vivían el compromiso social con la gente y desde el corazón de las masas, ¿no? No vivían de una manera discursiva, ¿no? No vivían en un palacio con jacuzzi, después iban y contaban, se le daban misa en la villa y se iban, no, ellos vivían en la villa, ¿no? Bueno, y el cura francés simboliza eso, ¿no? Simboliza el cura obrero, ese movimiento que se da en Francia, que se empieza a expandir por España, por Europa y llega a América, y Mujica es parte de ese movimiento que nace en Francia, ¿no? Por eso cuando veamos el cura francés, lo que está simbolizando a los curas obreros de Francia, ¿no? Después hay como dos juegos de imágenes, porque el cine es una construcción de imágenes, ¿no? Donde yo interpreto que hay un intento por incorporar subliminarmente la película La Misión, porque la película comienza en el Amazonas, y después una escena, digamos, muy parecida a la de Camila, ¿no? Hay una historia de amor también en la película. Hay una historia de amor en la película, entre el tema de la misión, del compromiso, de la búsqueda, el tema del amor y el tema del compromiso social, ¿no? Darín hace del cura ese que como que representa a Mujica, ¿no? Y otro de los planteos es la realidad actual del flagelo de la droga, bueno, en cualquier lugar, pero acá se centra en la Villa 31, con el tema de la pelea de bandas y cómo la gente siempre queda al medio, ¿no? Pero creo que es una película interesante, primero por la reivindicación de la memoria de Mujica, segundo para mostrar una iglesia comprometida con los pobres, tercero van a ver
los que no la vieron y aquellos que la vieron, cómo el poder eclesiástico siempre juega neutro, ¿no? Cuando ellos tenían dificultades para resolver los problemas estructurales de la gente, el obispo nunca se quería pelear con el poder político, ¿no? Y los sacerdotes le pedían, ¿no? Que les exigía que vaya al municipio para resolver el problema, y el obispo no se mantenía al margen. Se mantenía al margen, no quería problemas, ¿no? Pero bueno, creo que a grandes rasgos me parece que son los elementos que presenta o que nos pueden servir para poder descodificarla mejor a la película, ¿no? Y el último elemento, que aquellos que la vieron y aquellos que no, es el tema de, en la película sobrevuela el tema de cuando estos curas que están con este compromiso social en algún momento o estuvieron en un monasterio de clausura o pensaron ir, ¿no? Y van a ver cerca del final de la película donde uno de los curas termina en el monasterio, aunque después sale. Es el monasterio de la Trapa, que está en Azul. Es el monasterio más riguroso que tiene la iglesia, donde el que entra en ese monasterio no puede expresar ningún tipo de palabra, se exilia la palabra, no puede hablar. En ese monasterio terminaron 2 de los 3. ¿No puede hablar? No se puede hablar, no se puede hablar. ¿Que es como un voto de silencio? Sí, el voto de silencio absoluto. Ellos dicen que el único diálogo es con Dios, no con el hermano, ni con nadie, es con Dios. En ese monasterio de la Trapa estuvieron, no sé si todavía están vivos, 2 de los 3 que tiraron la bomba nuclear en Hiroshima, en Japón. Después que tiraron la bomba, ya no sabían que habían tirado la bomba, se recluyeron en la Trapa de estos monjes acá en Azul, ¿no? Bueno, y después hay una vuelta a ese lugar después de la crisis que ellos viven. Bueno, cuando vean ese monasterio, los monjes, es la Trapa de Azul, donde es el sistema más riguroso que tiene la iglesia, que es el silencio absoluto, uno no puede hablar, ¿no? ¿Y esos monasterios hay varios en el mundo? Hay varios, sí, se llaman los monjes trapenses, ¿no? Así como están, por ejemplo, los benedictinos, que son un poco más abiertos, pueden recibir visita, o los carmelitas, o las carmelitas, o las dominicas, las catalinas. Bueno, este es el más riguroso, ¿no? Y acá no se puede expresar palabra, ¿no? En ese lugar estuvo también un monje que se llama Hugo Mujica, que es un poeta, un filósofo, que no tiene nada que ver con Carlos Mujica, por ahí lo confunden, y después de un tiempo, bueno, salió de la Trapa, ¿no? Y después que salió de la Trapa del monasterio, empezó a escribir. Entonces dice, me fui a la Trapa para saber todo lo que tenía que escribir, ¿no? En ese silencio absoluto de varios años que pasó, bueno, salió y empezó a escribir, y es un gran filósofo, un gran escritor, un gran poeta, y un tipo convocado en muchos lugares, bueno, para dar charlas, conferencias. La verdad que es un sabio de la vida, ¿no? Pero bueno, esos son los elementos que tiene la película que quizás nos puede ayudar para poder interpretarla mejor y comprenderla, ¿no? Porque me han comentado algunos que fueron a verla que les quedó como inconclusa. Toda película es inconclusa, ¿no? Pero bueno, cuando uno tiene más elementos para poder interpretarla, creo que puede ayudar a que uno no tenga la sensación de que la película sea tan inconclusa, ¿no? Muy bien. Bueno, lo voy a ver entonces, bueno. Me convenciste. Adrián, muy rápidamente, se viene Niños de Hielo, la presentación del libro Río Tercero el 22. El 22 de ahora de junio, viene su autor, Sergio Carreras. Niños de Hielo es la historia de los chiquitos que mueren congelados en la escuela Padre Liqueno, en la Pampa de Achala, en 1986, en septiembre. Fue una historia terrible, fue uno de los movimientos más grandes de rescate del país, que se recuerde. Durante 5 días no pudieron encontrarlos hasta que los encuentran bajo la nieve, congelados. Y la historia quedó como que fue una travesura, y el relato después sale uno de los testigos contando que en realidad no fue una travesura, sino que eran las torturas del cura, que los trataba como animales, lo que les exigió, o ellos mismos planificaron la huida a la nada, al riesgo, para dejar de ser torturados, ¿no? Recordemos que eran 2 niños de 9 y 2 de 11, ¿no? Que 2 niños de 9 y 2 de 11 se animen a semejante riesgo es porque lo que vivían era un infierno. Estaban desesperados. Estaban desesperados. El libro está en las librerías, en la librería Elsa Ginés, en la librería Oficón, Martín Fierro, en la Comercial. Ahí pueden ir a buscarlo, pueden comprarlo, es un libro accesible. Creo que es una historia que vale la pena leerla, porque también nos ayuda a saber quiénes son los que por ahí educan a nuestros hijos, ¿no?
Bien. Se presenta el 22 de junio. Se presenta el 22 de junio en la Biblioteca Popular Urquiza a las 20 y 30 horas. Así que bueno, todos aquellos que es libre y gratuita la entrada, así que todos aquellos que quieran escucharlo Sergio, preguntarle cosas. Sé que hay varios que han sido alumnos del padre Liqueno, ¿no? En la zona, que varios ya han visto el libro y están preguntando. Algunos tienen experiencia como la de estos chicos, otros no, pero bueno, eso es lo rico y lo limitado de la experiencia, que son experiencias personales, sirven como parámetros personales, nunca como verdades universales. Así que creo que vale la pena, bueno, poder aprovechar. Son los libros que se presentan en Córdoba, que se presentan acá. Tenemos la oportunidad de poder tenerlos a mano los autores, de preguntarles cosas, compartir con ellos. Así que bueno, aprovechémoslo, no nos cuesta nada, solamente animarnos a incorporar un poco más de conocimiento, ¿no? Bien. Bueno, Adrián, muchas gracias entonces. Bueno, gracias a vos. Nos vemos entonces. No te muevas de ahí, mira que Café Entre Amigos sigue.